saldo de deudas que a nivel emocional y de los recuerdos las necesitábamos como sociedad para la salud mental y espiritual de cada uno de nosotros. Ahora bien, hay cuestiones íntimamente relacionadas con la economía y el ciclo productivo que todavía no saldamos. Una deuda externa que sigue agobiando la autonomía de nuestro país y al pleno funcionamiento de todos los subsistemas que componen nuestro Estado-Nación. Seguimos planteándonos y enfrentándonos a crisis económicas que atraviesan de punta a punta nuestro sistema. Crisis económica en la cual el que menos tiene o el que tiene un poquito más, menos continúa teniendo. Crisis económicas con ambivalencias importantes, donde las decisiones políticas son cruciales. Cuando hago mención a esta ambivalencia, hablo de que continuamos aceptando e incorporando en nuestro sistema sanitario nacional programas focalizados 2003, 2006, 2009. Programas focalizados con financiamiento externo. Y qué importante es tener en cuenta esto. Nunca debemos despegar nuestra mirada y dejar de hacer observancia de las fuentes y los financiamientos u organizaciones internacionales que financian parte de nuestra política sanitaria. Más aún cuando éstas se implementan en formas legítimas, ¿sí?, de inserción laboral y al mismo tiempo de precarización laboral. Digo, legitimidad que suele confundirse con capacitación y formación de posgrado, ¿sí? Una cuestión es la formación del posgrado, ¿sí?, la capacitación en servicio, y otra cuestión es que ese profesional que está cobrando por una formación de posgrado sea el único que trabaja en ese lugar y se hace cargo de un pueblo del interior de alguna de nuestras provincias, de cualquiera sea. Debemos seguir promoviendo e insistiendo como agentes, trabajadores de la salud, en contratación laboral equitativa, justa e igualitaria en todo el territorio nacional, que considere la diferencia entre lo urbano y lo rural, porque hay diferencia, y que sea para todo el equipo de salud. Y cuando hablo de equipo de salud, no hablo únicamente de especificidades profesionales o de disciplinas, ¿sí? Yo me preguntaba, ¿podemos promover hábitos de higiene si en nuestro propio espacio laboral no lo tenemos? ¿Podemos hablar de organización o planificación de la atención si quienes, al menos yo, considero los brazos del sistema, los brazos de nuestra organización, de nuestro espacio laboral, del sector de salud donde trabajamos, nuestros compañeros administrativos, tienen años de precarización o se jubilan y nadie los suplanta? Cuando hablo de equipo de salud, hablo de todos los que, cualquiera sea la función que cumplan, trabajamos en salud. Ahora bien, me preguntaba, si estamos en crisis, ¿sí?, estamos en crisis. Si fuese así, entonces considero que también es parte de la esencia de nuestro trabajo, especialmente de los que trabajamos en el primer nivel, en nuestra comunidad, que estamos insertos en este contexto, el respeto a la diversidad cultural. Y aquí no hago solo mención a las culturas originarias, que tanta lucha plantean en su vida, que tanto han logrado y que les queda por lograr. Hago mención a los modos de vida, a los estilos de vida, a las nuevas formas de vida que día a día se van generando y que tienen en su mayoría que ver con estrategias de supervivencia, de familias extensas, de grupos, de colectivos sociales.
que van encontrando en estos estilos de vida que conforman la satisfacción al menos de sus necesidades prioritarias. Y cuando hablo de prioritarias no estoy hablando de básicas, no estoy hablando de excelencia de alimentación, de abrigo, de vivienda. Estoy hablando de necesidades en relación a lo que el grupo genera, a lo que la familia genera, ¿sí? A la contención, a la participación, a la creatividad. Nos encontramos todos los días mucha creatividad, porque en más de una oportunidad para llevar un plato de comida a la mesa tienen que tener creatividad para conseguirlo. Comprender esto, comprender y escuchar una forma de vida diferente a la nuestra, bajo el contexto y las posibilidades en las que se dan y en que estamos viviendo, es nuestro desafío. ¿Lo hacemos? Sí. Muchas veces lo hacemos. No estoy diciendo lo contrario, no digo que no lo hacemos. Pero el desafío consiste en que la voz se escuche. Y no solo la nuestra como hacedores de un saber especializado, sino fundamentalmente la de quienes tienen, seguro, mucho más para decir que nosotros. De aquellos que la viven, la piensan, la sienten todos los días. Desafío también que debe traducirse en acciones concretas de cada uno de nosotros. Acciones concretas que tienen que posicionarse desde el hacer cumplir el derecho de cada ciudadano, derecho que nos incluye a todos, a la accesibilidad, universalidad, equidad del sistema sanitario nacional. ¿Tenemos obstáculos? Sí, los tenemos, sin lugar a dudas. Estos espacios nos permiten a todos nosotros compartir esos obstáculos que tenemos en nuestro trabajo de todos los días, en la vida cotidiana nuestra. Ahora bien, no los profundicemos, ¿sí? Más allá de cómo nos sentimos, de que muchas veces nos sentimos a disgusto trabajando por lo que a nosotros mismos nos pasa, porque sabemos que no se está haciendo equitativo con nosotros, no lo profundicemos a la comunidad. El otro debe de ser siempre un nosotros. Y desde este lugar es desde donde damos el puntapié inicial. Cómo todos vivimos nuestra salud y cómo todos vivimos nuestra enfermedad. Una crisis, si la hay, no nos debe desunir. Todo lo contrario, nos debe unir y permitirnos ver nuestros potenciales para asumirla si entendemos que como seres humanos valemos más. Entonces, compañeros, de seguro la superación la tenemos ganada. Quiero hacer mención a dos temas más en relación también a uno de nuestros invitados. Esto también lo venimos diciendo de años, están en nuestros documentos y todos ustedes, los que hace años que participan de este espacio, lo han escuchado. Hablamos de la producción del conocimiento científico, fortalecer la importancia de proyectar nuestras prácticas y sistematizarlas. Hacemos. ¿Cuánto tiempo tenemos para sentarnos a escribirlas, para sentarnos a analizarlas bajo un marco teórico, para sentarnos a ver y evaluar qué hicimos bien, qué hicimos mal? Y no seguir reproduciendo errores. También nos permite ir repensando cambios en las formas convencionales, ¿sí?, con las que todos nosotros estudiamos, cualquiera sea la especificidad profesional. Las que nos enseñaron a asumir nuestra especificidad profesional. Esto tiene que ver
con la participación real en nuestras prácticas de los actores, a quiénes van dirigidas y con quiénes las dirigimos. Es muy diferente hablar desde mi pensar a incluir en esto y abordar mi práctica, mi praxis de todos los días con el pensar del otro, ¿sí? Ayer hablábamos cuánta responsabilidad nos sabemos colocar encima pensando que somos los que vamos a solucionar el problema de la gente, ¿sí? Y yo me planteaba, ¿en qué lugar colocamos al otro igual que yo, que vive en el mismo espacio y contexto que yo, que tiene diferencias? ¿Lo coloco en el lugar de que el otro no puede solucionar sus problemas? Digo, repensar nuestras prácticas con el otro, en un nosotros juntos, en un ida y vuelta, intervengo y me interviene, creo y construyo con el otro. Creo que es importante repensarla, escribirla, sistematizarla, plantearnos, analizarlas y juntos evaluarlas y poder corregir errores si lo tenemos. Esto, sin lugar a duda, desde mi perspectiva, nos hace grandes como personas. Concretamente, me interesaba hacer un puntual hincapié en esto, por este espacio que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido impresionados de la creatividad del otro? ¿Cuántos de nosotros venimos a este espacio a no escucharnos entre nosotros mismos, sino a escuchar a los actores con los que trabajamos, a los que nosotros denominamos comunidad, ¿sí? Comunidad de la que somos parte y que vienen a expresarnos su vivencia sobre su enfermedad y sobre la calidad de vida que han y que están proyectando. Digo y reitero, esto es un espacio de liberación de la comunicación, donde no nos vamos sin nada, donde de seguro nos llevamos pensares de otros diferentes a los que nosotros vivimos día a día y que nos estimulan para comenzar a pensar y repensar cambios que en el devenir de los años se van a ir cristalizando en nuestras prácticas, no solo las sanitarias, la de nuestra vida, la propia. Hay otro tema más al que quiero hacer mención. Lo tenemos aquí al doctor Martín Istúriz y no queríamos dejar pasar por alto este tema. Creemos que el Estado es garante de, entre otros, del sistema de salud de la República Argentina. Un sistema pensado por mentes brillantes que tuvieron como fin último la apertura al acceso de todos los ciudadanos de nuestro Estado-Nación. La producción de medicamentos ha sido por años y es un eje o línea de poder muy fuerte de competencia de un mercado inescrupuloso, donde de seguro la economía no estuvo dependencia del hombre, sino todo lo contrario. Hoy hablar de un tratamiento oncológico, ni nosotros, aquellos que estamos en relación de dependencia de trabajo, que tenemos un trabajo, que tenemos un sueldo a fin de mes, estamos en condiciones de poder cubrirlo. Para el que no lo tiene, es impensable. Es un costo económico imposible de cubrir. Y como estos otros tantos medicamentos que, si bien sabemos para determinadas enfermedades son imprescindibles, pero que no podemos acceder porque están enmarcados como de última generación. Situación que también nos atraviesa,
como profesionales de la salud, al momento de definir la calidad de vida a la que pueden acceder nuestros denominados por todos pacientes, lo que se le puede ofrecer al otro y lo que le podemos prescribir en función de sus necesidades, de sus posibilidades concretas económicas. Una de las discusiones como miembros federados en este tema, y que lógicamente tiene que ver con nuestros invitados en las mesas centrales, es el no quedarnos con la producción de medicamentos que a los laboratorios privados, grandes empresas tecnologizadas con líneas de poder importantes en el mercado de la medicina, les conviene que produzca el público. ¿Cuáles son? Los económicos, ¿sí? Lo que el vocabulario popular dice el baratito. Consideramos que tenemos el potencial humano y científico para apostar a lo grande, a lo que, reitero, el mercado del medicamento menciona o denomina como de última generación. Esto necesita un financiamiento, ¿sí? Y necesita un presupuesto, y que nosotros denominamos inaccesibles para quienes trabajamos, reitero, según las leyes laborales de nuestro Estado-Nación, de nuestra República, y por lo tanto sin cuestionamiento para quien no posee hoy un trabajo, un ingreso, y solo se preocupación real, sentida, vivida, en cómo hoy vivo mi día o vivimos nuestro día. Impensable. Este es un tema para seguir discutiendo, tema que debe seguir redefiniéndose y buscando apoyos institucionales que avalen a los laboratorios públicos trabajando para la salud de nuestro pueblo, y no para los laboratorios privados o grandes empresas de la medicina, o si se quiere, de empresas empoderadas en la determinación de la salud y de la calidad de vida del otro. Es decir, y no más lejos de nosotros, los aquí presentes, absolutamente incluidos. Promoción, prevención, reinserción. Es nuestro trabajo en el primer nivel de atención. Gracias, compañeros. Bueno, estoy muy bien acompañada con los dos caballeros. Voy a presentarlos, le voy a dar la palabra al doctor Martín Esturi. El doctor es farmacéutico de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es bioquímico de la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctor en Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Él trabaja en el Instituto de Medicina Experimental, IMEX, institución de doble pertenencia porque es del CONICET, Academia Nacional de Medicina. Sus cargos actuales es investigador superior, contratado del CONICET, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Experimental, IMEX, CONICET, Academia Nacional de Medicina. Y la especialidad inmunología, coordinador del Grupo de Gestión en Políticas Públicas en Ciencias y Tecnología. Becas externas, ¿sí? Actividad en sociedades científicas, vocal de la Sociedad Argentina de Inmunología, también ha tenido cargos en la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, ha sido vicepresidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología, organizador del Registro Latinoamericano de Inmunodeficiencias desde la Sociedad Argentina de Inmunología. Ha tenido diversas distinciones: el premio Bernardo Hausay en 1987, otorgado por el CONICET, el premio
Armando Parodi en 1989, otorgado por el CONICET, el premio Sediquipa en 1999, otorgado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria Químico-Farmacéutica Argentina al equipo de investigadores del Instituto de Investigación de Hematología de la Academia Nacional de Medicina. Facultad de Farmacia y Bioquímica, la UBA, en 1999, le entrega un diploma al reconocimiento por relevantes aportes a las actividades académicas y científicas realizadas en esa casa de estudios. El premio Alejandro Raimondi en 2001, otorgado por la Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo de tisiología. Ha trabajado en dirección de investigadores, ha trabajado en dirección de tesis, jurado, colaboraciones, asesorías, participación en simposios, conferencias, es hacedor de diversos libros, de 12 libros, es hacedor de investigaciones presentadas en congresos, muchas, ¿sí? Trabajos de investigación publicados. Pero bueno, lo más importante es que lo tenemos aquí y que lo vamos a escuchar, le vamos a dar la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias realmente, muy honrado con la invitación a participar en este evento de medicina generalista. La idea, yo vengo del sector científico más que del área de salud, y la idea es ver qué importancia podría tener el sector científico en el área de salud, referido prácticamente a un punto, aunque hay muchísimos más, que es sobre la producción pública de conocimiento. Y un poco la charla, la idea es instalar como que el conocimiento realmente de ciencia y tecnología, pero el conocimiento en general, es un instrumento de soberanía, es una cuestión central, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, para dar algunos pantallazos de qué está pasando en ciencia y tecnología, hay dos maneras, básicamente, de verla. Algunos dicen, por una cuestión así, del deslumbramiento, un poco por la sofisticación tecnológica, que tenemos muy buenos institutos, muy buenos planteles, que tenemos 3 premios Nobel en el área de la medicina, química o biomedicina, que dentro de las universidades ocupamos un ranking determinado, que vamos subiendo, que somos unos fenómenos. Es un poco una visión, si se queda ahí, la cosa es un poquito decorativa, digamos, no comparto ese tipo de cuestiones así, de mucha escenografía, pero pocos contenidos. Yo creo que cuando se habla de ciencia y tecnología no se puede evitar hablar del contexto. Entonces, y en el contexto uno debe preguntarse ¿ciencia para qué y ciencia para quién? Esa es una cuestión central, digamos. Si uno responde esas preguntas, generalmente ahí va a saber para dónde o de dónde vienen los tiros o hacia dónde van las cosas. Es decir, hay que analizar, como es un área de estrategia, yo creo que hay que analizarla desde una base más conceptual, ¿no? Para alcanzar con soberanía. Decía, por ejemplo, Kofi Annan, además, es una cuestión, ninguna nación que desee adoptar medidas eficaces puede darse el lujo de no crear una capacidad científica y tecnológica propia e independiente. Porque cuando a veces se habla, muchos investigadores en el área que trabajo, digamos,
yo diría mayormente individualista, bastante conservadora. Se dice, trabajamos, en fin, la investigación básica existe, pero cuando uno recibe respuestas diciendo, yo trabajo, aporto al conocimiento universal, eso puede ser dicho desde la mejor de las intenciones, pero la realidad es otra. Hoy, lamentablemente y groseramente, el conocimiento se patenta. Se patenta hasta la última colita de un gen. Ya no sé nada. Un organismo o un ratón, ya digamos, es normal. Desde pedazos de genes se patentan. Entonces, cuando me hablan de que se contribuye al conocimiento universal, lo pueden decir desde una ingenuidad realmente, pero eso no es así, ni es lo que está pasando, cuando son barbaridades las cosas que están ocurriendo en estos niveles. ¿Por qué uno dice que el conocimiento en general, ciencia y tecnología dentro de eso, es estratégico? Es estratégico porque no hay área o estrato de la sociedad que no esté atravesado por ciencia y tecnología. Busquen por donde busquen. Es decir, desde lo económico hasta lo social, y desde los modos de producción hasta los bienes que producir, la implementación de servicios, en fin. Es un instrumento también esencial para un Estado para hacer diagnósticos, formulación e implementación de políticas de alto contenido social. Eso es una cuestión central. Y es un motor de desarrollo desde el punto de vista económico, obviamente, y es, como decía, un instrumento de soberanía. Vamos a ver así un pantallazo muy rápido las políticas que se han implementado en los ejes centrales. Desde mi punto de vista, seguramente van a escuchar otros, pero digamos, acá no hay verdades absolutas, pero los ejes fundamentales de las políticas que se han desarrollado en los últimos 10 años o 11 años, dentro de la fortaleza no hay ninguna duda con datos objetivos que es la mayor inversión en ciencia y tecnología que se hizo por lo menos en los últimos 50 años. Eso es muy claro. Eso se puede ver desde los subsidios, los montos de los subsidios, los números, los planteles de investigación en las distintas áreas del crecimiento, las universidades nacionales, en fin. Se ha aumentado importantes aumentos en el área de infraestructura, realmente a nivel de tener 155.000 metros cuadrados, para darle una idea. Entonces, eso por una parte. Ahora, el eje predominante del sector científico, el eje político, digamos, ha sido, y reitero desde mi punto de vista, la articulación del sector privado con el sector público, buscar reavivar la burguesía nacional, pero sobre la base de proyectos generados en el sector privado y financiados o subsidiados por el sector público. Es decir, esto tuvo una característica un tanto empresocéntrica, para decirlo, como eje fundamental. Entonces, esto, además hubo apoyo a campos disciplinares, como la biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la información, y ahora hacia algunos nichos o núcleos socioproductivos, políticas muy focalizadas, como ejes conceptuales. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que un campo disciplinar sea un objetivo en ciencia y tecnología. Campo disciplinar, yo preguntaría de vuelta, ¿para qué ese campo y para quién ese campo? Entonces, pero bueno, son criterios, digamos. Lo que sí, esto, desde el punto de vista, lo que se buscaba con esto, en cierta medida, es la baja inversión que ha tenido históricamente el sector privado en Argentina, en ciencia y tecnología. El sector privado aporta el 30% y el 70% del sector público. Entonces se pretendió en el 2004 que en el 2010, con el impulso a los proyectos generados en el sector privado, que iba a haber una mayor inversión del sector privado para llegar al 50%. Esto con un paradigma
no sé por qué lo toman, pero los paradigmas de los países centrales, digamos, económicamente, Estados Unidos, en fin, Europa central, la inversión en general está en el 70% del sector privado y 30% del público, es inverso de la Argentina. Entonces acá se pretendió llegar al 50%. Entonces, en el 2010, reconocido por el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología, la inversión siguió siendo, después de 10 años, y los 10 años del mayor crecimiento económico en la historia argentina, la inversión privada en ciencia y tecnología siguió siendo el 30%. Y ahora aparece el Plan Argentina Innovadora 2020, digamos, que va del 2011 hasta el 2020, cuyo objetivo central, taxativamente expresado, es conseguir que la inversión privada llegue al 50%. Es decir, están repitiendo el mismo objetivo que para el 2010. Yo no estoy de acuerdo absolutamente nada con esto, porque si en 10 años no conseguimos, o 8 años, no se consiguió realmente revertir una situación de este tipo, no sé cómo se puede insistir con el mismo objetivo. ¿Cuál es la razón? Yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, pero bueno. Lo que se ha prestado es una escasa atención al desarrollo de proyectos públicos. Además, haber implementado ese tipo de plan no ha resuelto algunos problemas estructurales del sistema científico. No tenemos un sistema del sector científico en general. Por ejemplo, estructurales. La conducción política y la planificación está absolutamente descentralizada. Y esto es un problema realmente central. Porque esto lleva a una fragmentación institucional, es decir, tenemos realmente buenas instituciones, buenos institutos de ciencia y tecnología. El problema es que trabajan en nichos aislados y muy poca vinculación, la fragmentación es brutal. Y teniendo una fragmentación tan brutal, la ineficacia, como no se puede nunca llegar a integrar en un sistema. Hay otras, no es que voy a hablar de todas ni de ninguna de estas, ¿no? Pero organismos presupuestariamente desbalanceados, solo un comentario para darles una idea. El CONICET, de donde estoy yo, que es el organismo esencialmente de ciencia más que de tecnología, tiene el 32% del presupuesto de todos los organismos de ciencia y técnica, ¿no? Y fíjense ustedes, el INIDEP es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Mar del Plata. Con un litoral marítimo de 3.000 kilómetros y con 1 millón de aguas territoriales, y en donde la pesca es una cuestión realmente importante, el INIDEP tiene el 1% del presupuesto de los organismos de ciencia y técnica, es decir, 32 veces menos que el CONICET. Entonces, eso es la descompensación, eso es brutal. Digamos. Lo mismo pasa con el CEGEMAR, que es de minería. Pasamos en el 2003 de tener 18 desarrollos mineros actuales de 640. El CEGEMAR, que es el Instituto Geológico Minero Argentino, tiene el 1.3% o algo así de ahí está, el 1.5% del presupuesto. Es decir, eso es lo que se llama problemas estructurales del sector. No voy a seguir con eso, pero ciencia. Hay una cuestión que para mí es central, digamos. El conocimiento es parte de la cultura, digamos, y uno debe entenderlo. El conocimiento es un bien público y que la ciencia y tecnología es financiado por la sociedad. Entonces, si el conocimiento en general no se transfiere a la sociedad en forma de bienes o servicios, no hay una justificación social, ni para la ciencia, ni fundamentalmente para la tecnología, pero ni ciencia ni tecnología. Eso es una realidad. Esto es una cuestión central. Entonces yo creo que un eje diferente a la articulación privada, pública, pero centralizado en los desarrollos privados, yo creo que el eje de las políticas en ciencia y técnica
deberían estar focalizados en resolver necesidades públicas, nacionales, provinciales, que sean, en un marco de soberanía e inclusión. Y las necesidades públicas son estratégicas, sociales o económicas. No voy a entrar en todas estas, obviamente, pero estratégicas, lo vimos hace poquito, tener satélites o radares, satélites de comunicación, radares, en fin. Que esto es un ejemplo, lo tengo al final, lo que para mí es un modelo de desarrollo, digamos, lo que está pasando en el área de Comisión de Energía Atómica, el INVAP y otros. Pero también sociales, uno puede estar saneamiento de cuencas fluviales, moderación o atenuación de los problemas del mal de Chagas, en fin. Económica, sustitución de importaciones, desarrollos tecnológicos propios, evitar fuga de capitales, en fin. Extranjerización de la economía. Bueno, si uno analiza la producción de medicamentos en general, es estratégico, eso es real. Ahora vamos a ver por qué también es estratégico. Es social, no hay duda, no hace falta explicarlo. Y que es económico, no hay ninguna duda. Es decir, el área biomédica, no solo producción pública de medicamentos, sino todo el área de la biomedicina realmente es un ejemplo de áreas que se deberían desarrollos públicos que se deberían llevar adelante. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué promover un poco la producción pública de medicamentos? Bueno, uno, la salud es un derecho. Si la salud es un derecho, el medicamento es un bien social y deja de ser una mercancía, que es lo que actualmente es, ¿no? Esto es una base conceptual. Otra es que hay capacidad y conocimiento para hacerlo. Ahora después algunos puntos los voy a desarrollar cortitos, digamos, pero otra, hay medicamentos huérfanos, como mencionó la compañera. Los medicamentos huérfanos, los del mal de Chagas, por ejemplo, o los de tuberculosis, son aquellos que terapéuticamente son buenos. Lo que pasa es que económicamente no son muy rentables. Entonces las empresas privadas dejan de producirlo porque los nichos son otros. Porque el objetivo de una empresa privada, el único objetivo, es la ganancia, la rentabilidad. Entonces, basarse, por eso yo decía que los proyectos de ciencia y técnica no pueden ser empresocéntricas, porque las empresas priorizan la ganancia, si no son lo único. Y la ganancia no puede ser como un objetivo nacional de una planificación en ciencia y técnica. La planificación tiene que estar basada sobre las necesidades públicas, no sobre la ganancia, digamos. Hay capacidad y conocimiento, se puede resolver porque el sector privado hubo 4 años que no hubo una pastilla de Benidazol para el tratamiento de Chagas. No es joda, digamos. Estos son huérfanos. Por eso también esto lo tiene que hacer la producción pública, pero no lo único. Ojo, porque si no es fácil la cosa, digamos. Nosotros hacemos lo que vamos a perder, digamos, y ellos se quedan con los nichos rentables. No. Más allá de que el Estado no tiene por qué tener su finalidad en el negocio. Otra cuestión muy central que ahora les voy a mostrar un ejemplo, es que la producción pública es un instrumento de negociación fundamental y establece precios testigos en espacios en donde no hay precios de competencia, digamos. Se produce a menores costos, da soberanía y esto tendría un impacto impresionante sobre el sector científico-tecnológico, que después lo vamos a ver, tratar de esquematizar un poco. ¿Por qué decía que hay capacidad instalada y conocimiento? Hay 39 laboratorios de producción pública en el país y están distribuidos en 12 provincias más uno en Capital Federal. Y la producción pública, les digo, si bien esto está saliendo un poco a la luz ahora, se remonta al año 48 prácticamente con Ramón Carrillo, cuando fundó el primer laboratorio público que se llamó EMECTA, es decir, donde Carrillo tenía una concepción sanitaria donde el Estado era el productor de medicamentos, ¿no? Todos estos laboratorios no surgieron por una planificación, sino de necesidades. Las necesidades, ¿cuáles eran? Los bajos presupuestos
de los distintos ámbitos, provinciales, municipales, los que fueran, digamos, entonces que tuvieron que, al principio empezaron con la producción de la farmacia hospitalaria clásica y después terminan en procesos industriales. Por eso son de jurisdicción nacional, provincial, municipal, universitaria, incluso el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero por eso todos los laboratorios públicos son de distinta complejidad y tienen diferentes potencialidades, porque hay algunos que son incluso de municipalidades, otros son provinciales, otros son nacionales, es decir, la envergadura obviamente está en función de lo que tienen que resolver. ¿Por qué establece una cosa que yo decía? ¿Por qué tener producción pública, que hay capacidad instalada, establece precios festivos? Les voy a mencionar dos ejemplos, nomás para simplemente, los ejemplos a veces dan más que uno, para evitar abstracciones. En el año 2009, el Ministerio de Salud, Nación, le pidió al laboratorio Sandoz que le produjera entre 100 y 200.000 comprimidos para de albendazol, que es la droga, para la campaña nacional con hidatidosis que se da básicamente en la zona de Río Negro, Chubut, es endémico. El laboratorio Sandoz, que es parte de la multinacional Novartis y segundo productor de genéricos del mundo, ofreció el precio por comprimido de 22 pesos al Ministerio de Salud. Les debe haber parecido caro o no tendrían plata, en fin, desconozco las razones, pero al ver ese precio le pidieron presupuesto al laboratorio Prosome, productora zonal de medicamentos, que es el laboratorio público de la provincia de Río Negro y que está en Viedma. Y el Prosome les pasó un presupuesto de 50 centavos por comprimido. Entonces, ¿qué significa esto? Que el competitivo y fantástico Novartis, que fabrican también las vacunas contra la gripe acá, competitivo y de calidad impresionante, facturaba o presupuestaba 44 veces más que el humilde laboratorio público, el Prosome, de Viedma. 4.300%, ¿no? Para que tengan una idea de las groserías. Entonces, ¿qué significa? El precio testigo, si tengo una productora pública de medicamentos, yo sé cuánto vale la pastilla de albendazol. Entonces a mí no me van a cobrar lo que se les canta. ¿Está claro? Eso es tener... Si no se maneja la tecnología, no se tiene capacidad de instalar precios testigos. Fíjense, yo estuve en la reunión, cuando salió una ley de medicamentos, yo estuve en la reunión de senadores, en la audiencia pública que se hizo, para ver, en fin, para cotejar las cuestiones de la ley, detalles de la ley. Y coincidió que ahí estaba Ricardo Saad, que era el director técnico del Prosome. Y un senador que estaba, dice, le pregunta, sabía del caso, y le dice, dígame, pero lo que ustedes están haciendo, esto es inviable, le dice. ¿O es viable o es inviable? Por los 50 centavos por pastilla. ¿O quién lo financia? O digamos, la provincia está poniendo. Sí. Entonces le dice, no, dice, fíjese, le decía medio campechano, fíjese si será viable, dice, que con lo que ganamos con esa venta al Ministerio de Salud, estamos armando el laboratorio de inyectables. Bueno, es una cuestión, digamos. Otra es, miren, esto es importante porque se dio incluso a nivel internacional. Brasil tiene una poderosa estatal farmacéutica estatal. Tiene Farmanguinhos, se llama la parte de fármacos, y Biomanguinhos, toda la parte de biológicos. Brasil, un gran consumidor de antirretrovirales. Para Chile, en el año 2005, el laboratorio Abbott le duplicó el precio de un antirretroviral, cosa que a Brasil eso le significaba en ese momento 60 millones de dólares del presupuesto. Entonces, el ministro de Salud brasileño
lo llama al representante de Abbott a que le explique por qué le duplicaba el precio del antirretroviral. El antirretroviral, Caletra se llamaba, pueden entrar en la web y van a ver las historias, que es el nombre comercial de él. Entonces, no hubo explicación, supongo que la respuesta habrá, como eran únicos proveedores, digamos, ¿eso qué significaba? Pongo el precio que quiero, qué estructura de costos, porque el otro le pedía la estructura de costos. Al no tener respuestas le dijo que Brasil declaraba emergencia sanitaria, no respetaba patente e iba a producir el antirretroviral. En 10 días Abbott retrocedió y puso el precio del año anterior. No solo eso, Brasil hoy fabrica 8 antirretrovirales, la Farmanguina. Es decir, eso significa hay que tener capacidad tecnológica, no es de boquita, hay que tener capacidad tecnológica para poder instalar y medir precios testigos. De otra forma no se puede hacer. Por eso es importante. Fíjense, datos de la industria farmacéutica privada. Estos datos fueron manifestados, la ministra de Industrias, Deborah Georgie, en diciembre del 2012. Se los leo porque, digamos, algunas cosas. En Argentina hay 230 laboratorios, 53 son de capitales nacionales y 110 plantas de elaboración de medicamentos. Fíjense la magnitud. Bueno, solo 2 o 3 de estos hacen algo de investigación en algún nicho muy chiquitito. Los demás importan todo, materias primas, comprimen y así lo ponen en el blister. ¿Cómo hace un laboratorio público? Es decir, tener esto no significa tener desarrollos tecnológicos, porque los desarrollos tecnológicos, ahí están, ciencia y tecnología. ¿Por qué no invierten en ciencia y tecnología? Compran todo. Porque tenemos una burguesía rentista y fugadora de capitales. Esto no es, lo sabemos todo. Acá sabemos que yo he visto datos de Jorge Gallero, que es uno de los tributaristas más importantes de Argentina. Ahora salió del grupo Cefidar, que dirige Guillermo Bierba, la Facultad de Ciencias Económicas, el grupo Plan Fénix. La evasión de capitales estimada argentina está entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. ¿De quién es esa plata? Realmente son los... Entonces, el mercado interno, esto es Georgie, el mercado interno de medicamentos argentino es de 5.000 millones de dólares. Tuvieron un crecimiento del 168% entre el 2003 y el 2012 y aumentaron las ventas un 377%. Créditos tuvieron del Fondo para el Bicentenario 1.024 millones de pesos a tasas blandas, 9.9%. Es decir, fomentando la industria farmacéutica que se había caído en el 2001. Las exportaciones entre 2013 y 2012 en 9 años se triplicaron. Y en 2011 alcanzaron un récord histórico. Ahora, es un sector oligopólico o monopólico, con prácticas colusivas y cartelización de precios. No hay competencia, ni eso se conoce. Y fíjense, esta industria que parece fantástica cuando ve esta parte, en el año 2011 tuvo un déficit comercial de 1.300 millones de dólares. Es decir, deuda externa. Claro. La industria privada competitiva. Y ya en el 2011 Georgie les hizo una advertencia, pero lo siguió fomentando. En el 2012 el déficit ascendió a 1.500 millones de dólares. No lo bajaron, al contrario, subieron. Y hace 8 meses escuché a un funcionario de Nueva York, un funcionario del Ministerio de Industria, que en ese momento, hace unos meses, el déficit estaba en 1.700 millones de dólares. Es decir, la restricción externa, que es uno de los problemas que hoy estamos viendo, se fue al dólar y otras cosas, imposibilidad de importar, porque el país se queda sin dólares. Las causas de dólares es que el déficit comercial, cuando hay superávit comercial, el Estado tiene dólares como para otras, pero como tienen déficit comercial, vamos a la lona, como dicen los... Fíjense otros datos para...
no los quiero, si se aburren, vamos, está bien. Atrás también o se están durmiendo atrás. Todos levantan los días. Mirá, el gasto total, esto es un dato de un promedio del año 2008 al 2012 y del Banco Mundial, para no tomar datos de la oposición, del oficialismo histórico. Dicen que es bajo, pero bueno, Argentina, el gasto total, gasto de inversión, digamos, en salud pública y privada es el 8.1%, promedio de 4 años. Ahora fíjense, el gasto medicamentos es el 32% del gasto total en salud en Argentina. Según sanitaristas es un dato brutal. De mitades, hay países como Suecia tienen el 13%, digamos, del gasto total, otros el 15%, otros el 20%, pero es el país de mayor, en términos de Producto Bruto Interno, en gastos en salud, que ocupa el 32%, del país líder en el mundo. Ahora, eso significa que medicamentos, no salud, medicamentos solo, gasto público y privado, es el 2.6% del Producto Bruto Interno. Y ahora viene el dato. La inversión en ciencia y tecnología pública y privada, datos oficiales del Ministerio, hoy es el 0.65% del PBI. Eso es que el gasto público y privado, no en salud, solo en medicamentos, es 4 veces la inversión pública y privada en ciencia y tecnología. Esto es brutal, brutal. Es decir, si ustedes ven todo, la presidenta con buen tino, y yo creo que hay que presentarla, digamos, pero tiene una puesta en escena prácticamente, no hay discurso que no se hable de ciencia y tecnología. Sin embargo, hubo un aumento importante, como le dije, en los últimos 50 años, claro. Ahora, el avance en ciencia y tecnología, en inversión, ha sido por el crecimiento económico, pero no en términos de PBI, como debería ser si un área es considerada estratégica. ¿Por qué? Porque se avanzó del 0,48, 0,50% en el año 2002 al 0,65, es decir, se avanzó 15 centésimos. Cuando, para darles una idea de magnitudes, en educación se subió 3 puntos. No creo que esté mal, lo que quiero decir es la magnitud. Entonces, por eso es importante, nosotros en su momento nos planteamos hace más de 10 años, digamos, muchos colectivos, digamos, productores públicos, vamos a hacer una avanzada sobre la producción pública, pero las razones un poco están fundamentadas en lo que voy mostrando, digamos. Fíjense ahora, el Capitanich, ahí tengo la fecha, en febrero del 2000, cuando vino eso que le aumentaban los precios, que tuvo amplia repercusión en la prensa, dijo que el Estado compra medicamentos por 20.000 millones de pesos anuales. Más o menos el dólar, para tomar el 2012, osciló entre 4.90 y 6.50. Esto habla más o menos de 2.500 millones de dólares, más o menos. Este dato fue ratificado, o sea, acuérdense que el gasto total del medicamento era 5.000 millones de dólares. Acá Capitanich está diciendo que el Estado gasta 20.000 millones. Eso fue ratificado después, el 1 de marzo, cuando la presidenta, en la apertura de sesiones extraordinarias, dijo: un sector de inmensa rentabilidad, se refería a los laboratorios privados, donde el Estado es el principal comprador con el 55%, a partir del PAMI, salud pública, etc. Esto está en el discurso de la presidenta. Es un dato coincidente con el de Capitanich. Es decir, que el Estado, de los 5.000 millones de dólares, que es
el movimiento, digamos, de facturación, digamos, de medicamentos, el Estado está comprando entre 2.500 y 3.000 de dólares. Entonces, a precios, obviamente, fíjense, no voy a tomar laboratorios públicos, algunos dicen son kioscos. No son kioscos. El Instituto de Hemoderivados de Córdoba trabaja en 210 personas, no es un chiste. Hacen desarrollos tecnológicos, hacen gamma-globulinas hiperinmunes, en fin. Fíjense, Santa Fe quizás es la provincia que tiene más integrado a nivel provincial la producción pública, y eso es una realidad, digamos. El LIF tiene dos laboratorios, el LIF de la ciudad de Santa Fe y el LEM de la ciudad de Rosario, uno es provincial y otro municipal, pero entre los dos, el 94% de los medicamentos que van a atención primaria de la salud son provistas por la producción pública en Santa Fe. Anticonceptivos, bueno, no voy a entrar en eso, acaban de integrar la metadona como uno de los... tienen bastantes convenios con provincias, digamos. No voy a entrar en detalle porque si no se nos va del tiempo. ¿Ando bien del tiempo? ¿Sí? Fíjense, entonces, un poco la idea, en el año 2007, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se formó una red nacional de laboratorios públicos. Les dijiste que eran 39. A este convenio, a esta acta, fue firmada, que se hizo en la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Esta formación de la Red Nacional de Laboratorios Públicos fue promovido y coordinado por el entonces secretario de Ciencia y Tecnología, antes de ser ministerio, 3 meses antes que fuera ministerio. Y la idea era la centralización de compras, en principio, y optimizar la producción a nivel nacional. Con una red, no necesariamente todos deben producir, para evitar la repetición en la producción, que no todos produzcan el mismo analgésico. Es una cosa inviable, digamos. Además, lo que significa eso es la limpieza de maquinaria, sino que generar, más allá de sus pertenencias y de sus cuestiones, a nivel nacional, la idea era que 2 o 3 o los que sean necesarios produzcan el producto A, otros el B, después lo que se hace es un mecanismo de intercambio, una cuestión de optimización de la pública. Entonces, eso fue promovido oficialmente desde la ex Secretaría de Ciencia y Técnica. Fue constituida, firmaron en el acta 25 laboratorios públicos y también firmó el INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el instituto más multidisciplinario que tenemos, tiene representatividad en todas las provincias. Entonces el INTI ahí iba como un soporte, no solo como soporte de los técnicos de los laboratorios, sino se iban a hacer los desarrollos tecnológicos. ¿Esto qué significaba? Acá están todas, digamos, las cromatografías, calibración de instrumentos, packaging, ahorro de energía, condiciones de optimización de procesos industriales. Eso iba a ser el INTI integrado a la red de laboratorios públicos. Entonces, esto llevaba, la idea también era, ¿cómo hacemos los desarrollos? Los desarrollos eran, ya teníamos hablado en CONICET y otras áreas, digamos, que si hay que desarrollar un fármaco, cualquiera, digamos, lo puede desarrollar cualquier laboratorio químico en el país, en Ushuaia o en La Quiaca, porque para el nivel experimental se precisan 3 o 4 personas, metodología, hipótesis, en fin. No se precisa mucho tiempo. Y cuando estuviera el medicamento, digamos, el producto racionalmente hecho, eso iba a pasar al INTI para que hagan la parte de planta piloto y escalado industrial, para después pasarlo a los laboratorios públicos. Es decir, que la red integraba a todo el sector de ciencia y tecnología de todo el país.
porque la molécula la puede hacer un químico orgánico básico que no sabe ni lo que es un medicamento, por decir, ¿no? No hace falta, porque son realmente conocimientos muy diferentes. Pero el INTI estaba como una cuestión integradora. Esto se empezó a implementar en el año 2008, la primera ya época de Cristina Fernández, en la segunda, la primera presidencia, y hasta en 3 o 4 meses hubo una solicitud del plan remedial. 4 laboratorios públicos contestaron inmediato con la venta de 50 millones de comprimidos, por ejemplo, me acuerdo de esos, un hito. Hasta que entra el ministro actual, Juan Mansur. A partir de ahí, absolutamente no pasó nada. No solo eso, desactivó lo que se hizo al principio. Una cosa incomprensible, que en el mismo gobierno, en el mismo lugar y en la misma presidencia se estimule por un lado y... Yo no tengo la respuesta, no sé si alguien la tiene. Pero hubo... Ya vamos con el tiempo. ¿Cuánto? ¿Y 5 minutos? 10 minutos. Sí, 5 minutos. Miren, dos hechos aislados. Para ejemplo, Cristina le dio en el abril del 2010 al Biológico de La Plata, un instituto provincial de producción pública de medicamentos, un histórico. Le ayornó las máquinas que estaban oxidadas y la producción pública se reactivó en medicamentos. Ellos hacían biológicos, suelos, algunas vacunas. En el 2011 hubo una reunión de prensa, la directora técnica Patricia Rivadula, en presencia de Mansur, de Scioli, de Colia, todos ministros, dijo que después de la lavada de cara que le hicieron al laboratorio, hoy el abastecimiento provincial tenía un costo 80% menor. Claro. Fueron hechos aislados, eso es lo patético, ¿no? Bueno, algunos hechos aislados. Hace poquito, el año pasado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología les dio subsidios por 30 millones de pesos a consorcios públicos para que desarrollen tubérculo estático, vitaminas, distintos ítems. 2 o 3 las agarraron. Y actualmente, ahora, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través del CONICET, ahora, está vigente entre el 3 y el 28 de noviembre, ha mandado se han definido temas estratégicos. Uno de esos temas estratégicos para que haya investigadores que entren a ese sistema es producción pública de medicamentos, digamos, dice biosimilares y producción pública, producción de fármacos, aprovechamiento de técnicas de ADN recombinante, procesos biotecnológicos, análisis, diseño, en fin, para fortalecer producción pública. Es decir, abre la carrera del investigador impensado a gente que se dedique a investigar aspectos que puedan integrarse a la producción pública de medicamentos. Pero son hechos aislados. El demandante de esto es el Ministerio de Salud y las cosas no vienen. Salió una ley en el 2011, fue reglamentada después de 3 años y después de presiones. El mismo Frente para la Victoria metió un segundo proyecto, y después que salió el segundo proyecto, todos diputados del Frente para la Victoria, salió la reglamentación, implementación. Por ahora yo no conozco nada, ha sido ahora, ¿no? No solo producción pública de medicamentos, la ley habla biomedicina en general, vacunas, anticuerpos monoclonales, que fortunas valen, citometrías de flujo para seguimiento de leucemia o enfermedades linfoproliferativas, digamos, todo anticuerpos monoclonales, citoquinas, kit diagnósticos, síntesis química de principios activos, control de agroquímicos, reactivos de laboratorio de lo que se les ocurra, equipos de alta complejidad se pueden producir. Hay 3 o 4 sitios de alta biotecnología en equipamiento, no se utilizan en general, salvo el INVAP, ¿no? En fin, no voy a entrar. Lo que hay que crear es un INVAP en biomedicina. El INVAP es la empresa de satélites, digamos, la que construyó el satélite, ¿no? Entonces,
Fíjense, bueno, la voy a pasar esto si no me mata ahí la coordinadora. Pero tengo otra con medicamentos. ¿Por qué decía un INVAP en biomedicina? Bueno, fíjense, si uno pone como necesidad pública medicamentos, y puede poner todo el área biomédica, en el área de la biomedicina realmente hay capacidad para hacerlo, pero muy en serio y de alto nivel, no pasa absolutamente nada. Si usted tiene una necesidad pública, el medicamento recurre al laboratorio. El laboratorio va a recurrir, como les dije recién, al INTI para hacer la integración. Eso toca ingeniería, biólogos, pymes, químicos, físicos, áreas sociales, toca todo. Es decir, y también en ciencia e investigación da con los organismos de ciencia y técnica. Eso genera una vinculación interinstitucional y de distintas disciplinas. Generar proyectos de ese tipo eliminan la fragmentación institucional, que era una de las fallas estructurales de un sistema. La atracción, tocando una necesidad pública, acá puede ser un satélite, puede ser la enfermedad de Chagas, lo que se les ocurra, eso va a atraccionar a las ciencias básicas. ¿Cómo? Es cuando se quieren desarrollar fármacos, tiene que ir al químico orgánico básico, es decir, es sistémico el efecto, no es focalizado. ¿Hay una expansión tecnológica? Sí, expansión tecnológica propia y genuina para resolver problemáticas propias. Eso lleva a evitar emigraciones. Hoy se están produciendo muchos doctorados que no tienen cabida en el sistema actual. ¿Hay autonomía tecnológica? Sí, eso adquiere soberanía, además consultoría. Es decir, cuando uno resuelve una necesidad, la ciencia se transfiere a sociedad, resuelve problemas estructurales y hace un sistema también de ciencia y tecnología. En fin, eso produce efectos expansivos y sistémicos. No apoyar a una empresita en una cosa. Esos son proyectos que dan focalizados y no quedan más que circunscritos en cambio. Cuando uno actúa... ¿Y se terminó? Bueno, si hay decisiones políticas claras, eso sí. Estas cosas son si hay decisiones políticas, los escenarios, digamos, pueden cambiar. Pero... Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Martín Istúriz. Ahora vamos a presentar al doctor Manfred Magnés, economista, ambientalista, músico y político chileno, profesor de la Universidad de California en Berkeley, ex profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, fundador y director del Ejecutivo Centro de Alternativas de Desarrollo CEPAUR en Chile, director del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile, rector de la universidad, profesor titular de Economía Ecológica Universidad de Chile, miembro honorario del Club de Roma. Otras de sus membresías: es miembro de la Sociedad de la Academia de Ciencias de Nueva York, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, miembro del Grupo Internacional de Protectores del Programa de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford, Inglaterra, miembro del Comité Científico Leopold Kohr de Salzburgo, Austria, consejero científico de la Universidad de Mar Negro, Rumania, ex profesor de Economía del Desarrollo de la Universidad de California, Berkeley, y profesor visitante en varias universidades de los Estados Unidos, América Latina y Europa. También en 1993 fue candidato independiente a la presidencia de la República de Chile.
distinciones académicas. En 1983, creador de los principios de la economía descalza y de la teoría del desarrollo a escala humana, por lo que fue galardonado en el departamento de Suecia con el premio, en el Parlamento de Suecia con el premio Nobel alternativo correspondiente a 1986. En 1987, galardonado junto a sus colaboradores Antonio Elizalde y Martín Oppenheim por un grupo de instituciones que luchaban contra la dictadura con el Premio Nacional por la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. 1997, Escudo de Oro por Méritos Académicos en la Universidad de Manizales, Colombia. 2001, Gran Oficial de la Orden del Sol de Carabobo por el Gobierno del Estado de Carabobo, Venezuela. Entre ellos, muchos más, implica también el reconocimiento de honoris causas de varias universidades del mundo. Es hacedor, creador de diversas obras, entre ellas 14, y reconocido y destacado por la teoría del desarrollo a escala humana, la dimensión perdida, la deshumanización del gigantismo, economía descalza, lo dije todo. Mi primera reacción después de haberlo escuchado a ustedes fue que todo lo que usted contó ahí es producto de que estamos bajo todo lo que usted contó es producto que estamos bajo el dominio de un sistema económico perverso. Bueno, quiero comenzar por contarles una historia argentina. Todos estamos preocupados de la salud y les voy a contar una hermosa historia argentina que tiene que ver con salud y no tiene nada que ver con dinero. Hace unos 25 años atrás, 28, cuando yo había formado hace poco y dirigía el Centro de Alternativas de Desarrollo, recibimos una comunicación del Hospital Ferroviario de Mendoza, un médico que era don Rogelio Tabe, y nos dice: mire, nos gustaría mucho que usted nos venga a visitar con algunos de sus expertos, porque queremos mostrarle lo que estamos haciendo en el hospital con su teoría del desarrollo a escala humana. Pero quedamos muy sorprendidos, ¿no? Y claro, encantado, cuando nos invitaban a Mendoza, fuimos a Mendoza. Y nos estaba esperando en el aeropuerto, nos dejaron en el hotel y media hora después nos vinieron a buscar para ir al hospital, su gran hospital. En aquellos años el sindicato ferroviario de Argentina era poderoso, ahora no sé si todavía existe. El hecho es que llegamos a un hospital que parecía hospital. Entramos al hospital, dentro del hospital tenía olor a hospital, las enfermeras eran de hospital, los médicos caminaban como caminan dentro de los hospitales. Ustedes saben que todos los médicos son medios chocos para caminar así. No sé si les pesa mucho el aparato ahí, no sé. Todos caminaban como médicos. Bueno, estamos en un ascensor del hospital, llegamos a un cuarto piso largo, así lleno de habitaciones, típico de hospital. Íbamos caminando, bailando al fondo, y de repente ocurre algo que no tiene nada que ver con un hospital. Sentimos un montón de gente riéndose, a carcajadas.
insólito eso en un hospital. ¿Qué es lo que pasa acá? Abren una puerta, entramos adentro y había un montón de enfermos, pero que se estaban divirtiendo. Tíos con su bata y qué sé yo, ¿no? Y había 3 médicos ahí, más el amigo Taber que nos llevaba a nosotros. Y nosotros quedamos ahí muy desconcertados. ¿Qué pasa aquí? No, me dice, es que este es el sistema que nosotros utilizamos y lo van a ver en detalle. Porque ahora va a haber una experiencia, ahora en este momento, 5 minutos más. Efectivamente, estamos en una sala contigua y todos los enfermos que están se sentaron en un semicírculo. Y uno de ellos en el centro, en una silla. Y había una gran pizarra, y vino el médico y empezó a explicar en qué iba a consistir la operación que le iban a hacer a ese hombre esa tarde. Era un hombre de unos 75 años y era la 3ª intervención a su corazón. Todos eran enfermos cardiovasculares graves en este sector de la risa, ¿no? Que se reían, eran todos cardiovasculares graves. Y públicamente explica con todos los detalles, dibujó el corazón, vamos a hacer esto, porque lo que tiene es esto y esto y esto, y todos escuchando, y lo explicó tan bien. Y de repente, al final, este hombre le caen las lágrimas, empieza a llorar y dice: gracias, doctor. Esta es la 3ª vez que me van a operar y es primera vez en mi vida que entiendo lo que tengo. Y todos los demás aplaudiéndolo, en fin, qué sé yo, sensación. Bueno, y en un sector había otro grupo de gente que no eran enfermos, pero que también estaban ahí. Y entonces el médico le dice: bueno, esta tarde te vamos a operar y fulano de tal, ven para acá. Y se levanta un señor y dice: él va a ser tu asesor. ¿Qué significaba eso? Que ese señor había sido operado de lo mismo que lo iban a operar a él. Y después de que lo operaran, lo iba a acompañar hasta que se repusiera. Porque era el único que podía decirle si lo que estaba sintiendo efectivamente él también lo había sentido, de cómo era el dolor, esas cosas que el médico no tiene idea, a menos que al médico lo hayan operado de lo mismo, ¿no? Entonces cada sujeto que era operado tenía su asesor y dice: oye, estoy sintiendo tal cosa. No, si es normal, si yo también sentí lo mismo y me duró como tantas horas o me duró 2 días, así, tranquilo. Los tipos se sentían estupendamente bien. Y en adición a eso, le daban toda la información a la familia. Toda la familia, los miembros sabían exactamente lo que estaba pasando con la persona. Y lo podían venir a visitar. Y el asesor, una de sus funciones también era informar a la familia. Bueno, y entre medio de no operaciones, qué sé yo, hacían sus fiestecitas, en fin, qué sé yo, en un balcón tenían muy bonito y se divertían todo lo pasaban bien. Nadie estaba acostado, amargado en una cama, solo, esperando que llegara una enfermera a hacerle algo. Eran todos amigos. El resultado fue que en la comunidad entera todo el mundo se empezó a preocupar de la salud. Y empezó a comportarse de una manera de prevenir problemas de salud. O sea, este episodio produjo todo un cambio cultural en todo ese barrio, en todo ese sector de Mendoza. Se crearon grupos en los vecindarios de educación en salud hecha por la misma gente, por las mismas familias. Pasados 10 años, hicieron un estudio estadístico de todos los que habían sido pacientes y el nivel de reincidencia de la enfermedad en el caso de estos de Mendoza era más de 50% menor que el promedio nacional de las mismas enfermedades. Yo quedé profundamente impresionado porque dije: bueno, esto es genial, no cuesta ni un peso, al contrario, es más barato. Y el efecto es extraordinario.
incluso en términos de fármaco. Necesitaba mucho menos fármaco, nada más que por esta relación humana rica, y de sentirse acompañado, y de sentirse entendido, y de ser alguien. Y bueno, desde entonces yo siempre he quedado pensando que ese es un ejemplo de verdadera humanización de la medicina. Hoy día tenemos tanta tecnología, pero tanta tecnología, que incluso quedé muy choqueado, totalmente lo opuesto de que acabo de contar. Un día en el hospital en Santiago, la clínica, y venía un señor con su papá viejito, y viene en la dirección contraria y dice: doctor, aquí le traje a mi papá. Y el doctor le dice: si yo necesito ver a su papá, lo que quiero son los exámenes. Ya, eso sería todo. La máquina es la que dice, ¿para qué tengo que hablar con el sujeto? Es lo menos importante del aire. Esa es la medicina predominante hoy día. Y esa es la medicina que precisa miles y miles y miles de fármacos y de medicamentos, muchos de los cuales son hasta inventados y no son ni siquiera necesarios. Porque nosotros sabemos hoy día que hasta se inventan enfermedades con el objeto de vender, ¿no es cierto?, un fármaco. O se inventan epidemias. Eso lo sabemos perfectamente bien. Y entonces quedé impresionado lo barato que es hacer una medicina buena. Y una medicina buena es simplemente, como decimos en chino, ser buena onda con el paciente. Ah, pero aquí hay una cosa, acabo de decir paciente. Ahí incluso habían cambiado el lenguaje y estaba prohibida la palabra paciente, porque paciente significa un objeto que no tiene nada que hacer, que está ahí. El activo es el doctor que sabe todo. Usted quédese callado porque usted no sabe nada. Prohibido el uso del paciente, era colaborador. Tú eres colaborador y no eres paciente. Y tú tienes que comportarte así, porque si te comportas así, tú vas a ayudar a tu propio sistema inmunológico a estar mejor. ¿No es cierto? Todo ese tipo de cosas, sin el fármaco. Otra experiencia similar a esa, recuerdo que la viví más o menos en la misma, un poco más tarde, en Dinamarca, en Aarhus, donde unos amigos que me habían invitado, y me resultaron un médico muy notable. Y este médico estaba en el hospital principalmente a cargo de la región de pacientes terminales. Y me llevó a verlo y las experiencias que hacían de ensayos mentales, de meditación, de concentración, para dominar el dolor. En rarísimos casos colocaban un fármaco para dominar el dolor de su entorno cerebral. Todo el resto era una educación mental para dialogar con su dolor, controlar el dolor, entender su dolor, ¿no? Ser un verdadero diálogo entre tú y tu dolor. Y con eso lograbas controlar y resistir extraordinariamente bien. Pero son casos que vi personalmente, que lo vi personalmente y que me impactaron mucho. Y si uno piensa, ya lo fácil que es hacerlo. Pero resulta que una vez más no estamos educando para eso. No estamos educando para humanizarnos más, sino que estamos educándonos de acuerdo a lo que nos indica la economía, para ser más eficientes, más eficaces y más competitivos. Porque no se olviden de ustedes que dentro de la enseñanza de la economía convencional, la solidaridad se considera un acto irracional. Lo racional en la economía es maximizar tu utilidad personal. La solidaridad es irracional. Y estos son casos justamente de solidaridad, de comprensión, que a mí me impactaron profundamente. Bueno, con
contaba esa anécdota argentina, ya que estamos argentinos, para que ustedes se sientan contentos de que hicieron una cosa muy linda, digna de sentirse orgulloso, ¿no? Me voy a referir a algunos pocos otros temas. Hace ya 90 años más o menos, ¿no?, que gracias a la física cuántica sabemos que el mundo no es como creíamos que era. Sino por lo contrario, es muy distinto de lo que nos enseñaron que era y que nos siguen enseñando que era. Lo curioso es que ese mensaje todavía no llega. Desde luego a las ciencias sociales todavía no le ha llegado a la economía, ¿no? Y en parte, justamente por el dominio de la economía, ha evitado también que llegue a la medicina. Y es el hecho de que, en primer lugar, ha quedado rotundamente demostrado de que, contrariamente a lo que planteaba la mecánica newtoniana, el mundo no es mecánico, y el universo no es mecánico, y la vida no es mecánica como se suponía. El universo y la vida ontológicamente no son mecánicos, sino que son orgánicos. ¿Y cuál es la diferencia entre un sistema mecánico y un sistema orgánico? El sistema mecánico es un sistema que está compuesto por partes. Y de acuerdo al principio cartesiano, para entender ese sistema yo lo desarmo entero por todas las partes y después las armo de nuevo, entonces he entendido el sistema. Un sistema orgánico es un sistema que no tiene partes, sino tiene participantes, en que todos y cada uno están relacionados íntimamente con todos los demás y no son separables, no se pueden separar. Son un todo único en que ninguno de los participantes es más importante que el otro y cada uno influye en todos los demás. Y en adición a eso, piensen ustedes lo que fue durante siglos la trayectoria de los físicos, que tenían una obsesión, todos, aparte de las distintas áreas que se dedicaran, pero una de las cosas que era fundamental en el pensamiento físico era: pero ¿cuándo vamos a llegar al fondo, bien adentro, adentro, adentro? A ver, bueno, ¿cuál es la parte más chica donde se origina la materia? Claro, los griegos habían dicho el átomo, pero después se descubrió que el átomo es gigantesco comparado con todos los subsistemas que están dentro del átomo, ¿no es cierto? Todas las partículas subatómicas, y de esas partículas subatómicas muchas a su vez tienen otras más subatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos pasado un largo periodo descubriendo cada vez más. Yo he trabajado mucho con físicos, incluso mi último libro, La economía desenmascarada, es un libro que escribimos, es producto de un diálogo entre un economista y un físico. El coautor era físico holandés. Y como uno de mis amigos físicos decía, imagínate, cuando se lo cuento a la gente decía: el pobre físico, mucha que debe estar amargado. Porque claro, nos dedicamos tantos años a ver hasta dónde llegamos, y cuando llegamos para ver ya cuál es el último elemento que constituye la materia, ya descubrimos que la materia no existe. O sea, todo lo que estábamos buscando durante siglos resulta que no existe. O sea, la materia no está hecha de materia, sino que lo que hay al final son solo potenciales. Y la realidad no es realidad, sino que es potencialidad. Pero claro, yo estoy observando un fenómeno subatómico y lo notable es que lo que observo ocurre porque lo observé.
O sea, el acto de observar cristaliza la realidad. Vale decir que somos creadores de la realidad. Cada uno de nosotros, cada instante. No teníamos idea de eso, pero es así. El observador y lo observado no son elementos separables. Otra vez, son una sola cosa y que dependen recíprocamente. Y lo observado cristaliza por el hecho de haber sido observado. Y la observación es un acto de conciencia. En consecuencia, la materia es producto de la conciencia. Claro, esto es para volarse, como es la locura total, pero ya lo decía Niels Bohr, ¿no es cierto?, el gran maestro, el creador de la física cuántica danés, ¿no es cierto? Él decía, si usted entra en la física cuántica y encuentra que la cosa es una locura total y absoluta, es que va por buen camino. Efectivamente es así. Va mucho más allá de lo que uno normalmente pueda imaginarse. Pero lo más importante, a mi juicio, para lo que a nosotros nos concierne, ¿no?, es el entender que estamos en un mundo orgánico, lo cual significa que todo está relacionado con todo y no es separado. Pero aquí resulta que tenemos salud por allá, agricultura por allá, educación por allá, y todo por allá. Y cada uno tiene hasta su propio ministerio, y se pelean entre ellos, y cada uno cree que es una identidad, y eso es falso, de falsedad absoluta. Y en la medida que continúa, bueno, y dentro de las mismas disciplinas. No, porque yo soy experto en hígado, soy experto en corazón, y el otro es experto en rodilla, ¿no? Ya, así que no me hables nada más. Pues bueno, pero resulta que tú no eres ni rodilla, ni eres hígado, ni eres corazón. Eres todo junto, ¿no? Y si yo creyendo que, bueno, el hígado es solamente el hígado y te lo saco el hígado y me lo llevo para la casa, bueno, todo el resto, bueno, se te liquidó, ¿no? ¿Verdad? Claro, es tan obvio y casi estúpido lo que estoy diciendo, pero en el modo que nosotros actuamos y practicamos, parece que eso no se toma en cuenta. En la economía, ni hablar, ¿no es cierto? Porque si yo propongo una propuesta económica, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Como soy economista, me escuchan, porque los economistas saben todo. Y resulta que quedan desastres allá y quedan desastres acá, qué sé yo, bueno, no importa. El economista tiene respuesta para eso y dice, no, eso es una externalidad. Eso es otra externalidad, no tiene nada que ver conmigo. Así que otro que se ocupe de ello. O sea, el economista inventa las externalidades, que es una manera muy elegante de eludir la responsabilidad de los efectos que tú provocas. Y sigue siendo honorable y respetable, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a pasar de aquí adelante, el próximo año, las cosas, cuáles las tendencias, Lo que va a pasar es esto y esto. Y ahí el economista, para demostrar que es científico duro, ¿no?, que es lo más ridículo que hay, agrega una frasecita para que suene más importante en latín, ¿no? Y dice, va a ocurrir esto, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Quiere decir que todo esto va a ocurrir siempre y cuando no ocurra absolutamente nada en ninguna otra parte. Entonces resulta que mi predicción falló completa. Oye, pero mira, tú dijiste si ceteris non paribus no es culpa mía. Y todas estas cosas absurdas, ¿cierto?, totalmente absurdas, se han ido montando de tal manera que suenen importantes y sólidas, porque además se le mete matemáticas como loco, ¿no es cierto?, totalmente innecesaria y muchas veces totalmente disparatada. Todo se resuelve con modelos matemáticos, algunos que son francamente absurdos, pero que da la impresión de ciencia dura. Y esa ciencia dura es la que nos ha enseñado, como les acabo de decir, que la solidaridad es un acto irracional.
Entonces lo que están haciendo sus farmacéuticos, mi querido, es un acto absolutamente racional. Totalmente racional. ¿Qué importa lo que le pasa a la persona? Lo que importa, bueno, es cuánta plata voy a ganar. El que en África no puedan producir genéricos baratísimos, ¿no es cierto?, para las enfermedades que tienen, no. La Organización Mundial de Comercio los obliga a que tienen que comprar en el laboratorio a un precio que ningún africano puede pagar. Entonces se mueren. Sí, así es. Además son africanos. Además. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? El ébola. 8.000 casos de ébola, 4.500 muertos de ébola. Ah, puta, qué lamentable, qué sé yo. Surge un caso de ébola en Estados Unidos y se declara emergencia mundial. La emergencia mundial fue por un caso en Estados Unidos y no por 8.000 en África. Y esa gente no puede producir sus remedios, no puede producir nada. El VIH, el SIDA, etcétera, que podrían haber producido cantidad de cosas alcanzables para su bolsillo. No interesa. El único país que en parte ha logrado rebelarse, ¿no es cierto?, incluso violar patentes, quizás, pero hasta por ahí nomás, pero de lo poco que ha podido hacer ha sido importante, ha sido la India, que ha producido varios genéricos muchísimo más baratos y más al alcance de la gente. Pero a lo que yo voy es que nosotros estamos dominados por una cosa que se llama economía y que curiosamente incluso es algo que no existe ya. La economía, yo lo digo hace tiempo, ya fue asesinada ya hace como 200 años y definitivamente asesinada ya a fines del siglo pasado. Hace 2300 años la definió con meridiana claridad Aristóteles y dijo: hay dos cosas. Uno se llama la oikonomia, que se refiere a cómo manejar adecuadamente el hogar, entendiendo por hogar la sociedad. Y eso tiene que estar fundado en valores fundamentales, en principios y en normas que permita el acceso a vivir, pero vivir bien, que era el propósito de Aristóteles. Esa es la función de la economía. Y debajo de la economía estaba la crematística, que es el mecanismo para hacer dinero y negocio. Y ese tiene que estar supeditado a la economía, que es donde están los valores y los principios. Y esta tiene que estar supeditada. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Lo único que tenemos hoy día es crematística, la economía no existe. Todo es dinero, todo es especulación, y el dinero hace más dinero, y la única función del dinero es hacer más dinero. Pero el proceso más fascinante, y esto es interesante en la medicina, en la psiquiatría, que la economía ha logrado algo que es absolutamente insólito en la historia de la comunidad. Ayer yo di una charla en que mostré con detalle todas las estupideces y absurdos y disparates y tonterías que hay dentro del pensamiento económico, que son impresionantemente estúpidas. Pero ha ocurrido algo sorprendente, y esto es psiquiátrico, que los de esa disciplina lograron domesticar a la humanidad entera, y la humanidad entera se tragó que la economía es la cosa más importante que hay. Y es simplemente la historia de una comedia trágica. Es comedia por lo absurdo y trágica por sus resultados. Esto que estamos discutiendo ahora, esta injusticia social tremenda, ¿no es cierto? Claro, en algunos países se superan. El ejemplo que yo les acabo de dar de Argentina, yo lo encuentro maravilloso y siempre lo cito porque me parece una joya, ¿no? ¿Y por qué eso no se puede expandir? Porque supongo que habrá el máximo interés de ponerle todas las dificultades al médico que quiera poner eso en el próximo hospital, ¿no? ¿Cuántos intereses hay? No, eso va a impedir que vendamos más droga, ¿no? Sin embargo, hay países, y usted lo mencionó también de pasado, como los escandinavos,
Yo soy vikingo, entre otras cosas, y vivía en Suecia con mi mujer. Y es impresionante, ¿no es cierto?, cómo es posible en una sociedad que tú estés garantizado desde la cuna hasta la tumba. Así es. En Suecia nunca en tu vida puedes pasar frío, ¿no?, o morirte porque no tienes cómo enfrentar una enfermedad. Eso sencillamente es inimaginable. Todo cubierto. Al extremo que yo recuerdo que un día yo caminaba mucho por los bosques, me encantaba, andaba en sandalias. Parece que un día me picó una arañita, un bicho en el dedo gordo del pie, que se pinchó y se me infectó. Bueno, fui al hospital. Evidentemente me lo curaron, se dieron la cura, en fin, y qué sé yo, trataba de desinfectar. Obviamente no tengo que pagar ni un centavo. Y me dicen, bueno, usted tiene que ir todos los días, por los próximos 15 días, a su centro asistencial. Allá más o menos cada 5 o 6 manzanas hay un centro local asistencial, ¿no?, para que le hagan las curaciones. Bueno, fui al día siguiente, fui al día subsiguiente, y el tercer día, mira, sí, también el dedo gordo ya está flaquito de nuevo. Y no fui. ¿Qué creen ustedes? Al día siguiente, a las 7 de la mañana, suena mi teléfono. Profesor Maxé, se suponía que usted tenía que haber venido ayer y no vino ayer. Así que esperamos que lo antes posible esté usted aquí. Y me tiraron las orejas. ¿A dónde? Bueno, ¿en qué hospital aquí le tiran las orejas porque no fuiste? Al contrario, quedarán contentos que no fuiste. ¿No? Entonces, bueno, y un día estuve más enfermo, me pasan una receta. Entonces yo dije, esto me va a costar una fortuna, pero ni modo. Partí a la farmacia, traigo la receta, me entregan todos los remedios, me pasan la cuenta, 53 coronas. Dije, ¿cómo? Sí, 53 coronas. Pero no se equivocó, dije, porque estos remedios son muy caros. No, es que nosotros por una receta como esta no podemos cobrar más de 53 coronas. Si valía 2.000, no importa, yo pagaba 53 coronas. El resto lo pone el Estado. Ese sistema ha sido violentamente criticado por todos los neoliberales, que hacen un fracaso, un desastre. Vivan los fracasos. Váyanse a vivir a un país fracasado como ese para que vean cómo son las cosas. Bueno, significa entonces que nosotros, para poder llegar a niveles de salud que nos satisfagan, nuestro principal enemigo es el sistema económico dominante. Y en ese sentido, y lo vuelvo a repetir aquí hoy día, como lo hice ayer, hay una responsabilidad fundamental y central de esta institución que se llama universidad. Mientras esta institución que se llama universidad continúe educando economistas como lo están haciendo, no hay vuelta. Va a ser cada día peor. Miren los países del norte, los países que siempre quisimos emular, porque eran el ejemplo. España. Hoy día en España son mucho más las personas que mueren por suicidio que por accidentes de tránsito, a lo que nunca había ocurrido en la historia. Yo les pregunto a ustedes, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? Eso es salud. Eso es enfermedad provocada por un sistema perverso. Y ahí no hay médicos suficientes que puedan curar eso. No se trata de poner teléfonos para ayudar a los suicidas, no, si se van a suicidar de todas maneras. Si tú has perdido tu jubilación, tus ahorros, tu casa y tu trabajo, estás en la calle, y llego yo y te digo, viejo, es que tenés que ser más austero. Claro, ¿cuál es la máxima austeridad que tú puedes generar en ese momento? Pegarte un tiro. Y además eso es bueno para el PIB. Crece el PIB, pues, después que te pegas el tiro.
es bueno para la economía. Mientras más se suicidan, mejor para la economía. Y esa perversidad es la que en este momento nos domina en el mundo. Y eso para mí es la enfermedad más grave, la epidemia más grave que estamos sufriendo. Afortunadamente nadie ha inventado un fármaco todavía, porque sería tan caro ese fármaco lo que nos cobraríamos, pero eso tenemos que superarlo no con fármaco, sino que con presión, y esa presión solo puede venir ya no de los partidos políticos ni de las organizaciones políticas convencionales, sino que de las presiones de la sociedad civil. Yo acabo de dar el caso de España, pero en esa España espantosa, horrorosamente sufriente, trágica, brutalmente dramática, acaba de ocurrir el comienzo de lo que yo encuentro lo más maravilloso que puede ocurrir. Y estaba en la prensa ayer, en la prensa de ustedes acá. Ayer se publica la estadística política de España, y el primer poder político de España hoy es el grupo Podemos, que tiene 8 meses de edad. Se comió al PP y se comió al PSOE. Es el número 1. Yo estuve con ellos hace 2 meses atrás, cuando tenían 5 meses y medio de edad. Y en ese momento, con 5 meses, ya habían elegido 5 europarlamentarios. Y ahora son el primer poder político de España. No hay ningún partido político. Podemos es el grupo de los indignados, los que comenzaron tomándose la Puerta del Sol. Esos hoy día son la primera fuerza política. Y eso es lo que a mí me da una enorme esperanza, porque eso está creciendo, está ocurriendo además en Alemania con las violetas y con los piratas, que son los otros 2 grupos en Alemania, son nativos. Está ocurriendo en distintos lugares. De manera que la cura de esta enfermedad tremenda, que los afecta a ustedes como gente preocupada realmente por la salud personal, primero hay que derrotar a este enemigo, y yo tengo gran esperanza que la única manera va a ser producto de este tipo de movimientos civiles que también están ocurriendo crecientemente en nuestros propios países. Muchas gracias. ¿Alguien querrá hacerle alguna pregunta a los disertantes? Esto cura muchas cosas. Y además no es ninguna transnacional. Bueno, gracias, muy amable el doctor Cosarini. Claro, sí. ¿Alguien querrá hacerle alguna pregunta a nuestros disertantes? Por favor, a ver, podríamos pasar. ¿Hay otro micrófono? ¿Es el único que puede andar? ¿Se escucha? Sí. No, a ver. Ponte de pie. No, así está bien. No, es que suena bien mejor el sonido si estás de pie. No, a ver, eran 2 cuestiones. La primera pregunta era para Martín. Me parece que la información que trajiste con respecto a lo que es la producción de medicamentos en un ámbito donde estaba bastante repleto de médicos y de médicas generalistas, que tenemos que hacemos un uso habitual de medicamentos en general en nuestra práctica. Contar con esta información me parece que es sumamente importante, porque nos permite tener otra perspectiva cada vez que firmamos un recetario de remediar o de secretaría o cualquier recetario. Entonces tener esta perspectiva me parece que es súper importante. La pregunta puntual era con respecto a que la Ley de Producción Pública de Medicamentos habla de
los medicamentos huérfanos. Puntualmente quería preguntarte con respecto al benfluidazol para la enfermedad de Chagas, si hay algún tipo de avance en la producción de esa medicación. El otro comentario, en realidad era solamente un comentario puntual que tenía que ver con la exposición que hizo recién Manfred. Bueno, arrancaste hablando de un sistema perverso que fuiste describiendo a lo largo de toda la exposición. Me parecía importante por ahí remarcar que ese sistema tiene un nombre, que es el capitalismo. Y nada, quería saber si tenés alguna idea con respecto a cómo se puede superar esa instancia. Hablaste un poco de algunos movimientos que se están dando a nivel mundial, pero quizás excede a lo que es el Congreso de Medicina General, pero a mí me interesa saber si desde la propuesta económica concreta existe algún tipo de perspectiva superadora. En contexto, rápidamente ven a mi conferencia de hoy día a las 5:40. ¿Qué va a hacer sobre ese tema? Porque si te doy una mera respuesta tengo que hablar media hora. Es aquí mismo la conferencia. 20 más las 6 de la tarde. Martín, y para todos están invitados, es aquí en este lugar a las 17:40 horas. Y vení, que ayer algo estuvo hablando. Vení. Hola. La ley que salió, esta de la 26688 concretamente, no habla de huérfanos. Huérfanos están obviamente incluidos, pero en las reglamentaciones o en las aspiraciones de algunos personajes siempre se planteó como que eso era una prioridad. Entonces, pero una prioridad única, digamos. Entonces, en eso están prácticamente todos los laboratorios, no están de acuerdo en eso. El laboratorio público no puede salir solamente a cubrir aquellas cosas que comercialmente no sean rentables para los laboratorios privados. Eso es una visión, y esa fue el lobby que hicieron para que no saliera la ley. Yo tengo el documento, las dos cámaras empresarias más importantes, no las dos de las más importantes, Silfa y Cooperala, que son dos cámaras farmacéuticas argentinas, que estaban directamente contra la producción pública. Cuando fueron las audiencias, ni pisaron las audiencias públicas, porque la pregunta era, ¿qué desarrollos hacen ustedes? No fueron porque hacen cero desarrollo, importan todo, como decía Monro recién, de la India, que hoy es el mayor productor de genéricos del mundo, y ya está entrando China en esa discusión. Con respecto al Vesmidazol, el Vesmidazol, en el año más o menos 2000, hubo 3 o 4 años que no hubo una pastilla, y había dos, uno era de Bayer, otro era de Roche, pero el de Roche, que era el Vesmidazol de Roche, se habló, yo conocía información, digamos, que le habían otorgado al principio, cuando estaba Ginés González García, de ministro de Salud, que le habían otorgado, el laboratorio de Roche, como no quería comercializarlo más porque no era negocio, le habrían ofrecido el procedimiento para que lo hagan los laboratorios públicos. Pero eso no pasó nada, digamos, y hubo años y se siguió peleando por eso, por hacer por lo menos el hacerlo, ¿no? Bueno, hasta hace 2 años, año y medio, que el laboratorio ELEA se encarga, es un laboratorio nacional que ha sido favorecido por el gobierno con los anticuerpos monoclonales para tumores y con la fabricación de las vacunas antigripales junto al grupo Novartis, con tecnología de Novartis, que es ese grupo que le vendía 44 veces más caro el precio al... Bueno, entonces, ellos han sido favorecidos, este grupo lo está produciendo ELEA, y ELEA pertenece a una multinacional de origen argentina que se llama Quemo, la versión argentina es Insud, Quemo Insud, en donde uno de sus grandes negocios es farmacéutico, y el CEO, digamos, de esa organización es el señor Hugo Sigman. Pero hoy está produciendo Vesmidazol el laboratorio ELEA. ELEA, o uno de los del grupo, pues son como 5 laboratorios, que a veces parecen distintos actores, el actor es siempre el mismo. ¿Alguien más
nos levantás la mano. Sí, por favor. Bueno, no tengo problemas en hablar fuerte. Martín, yo formo parte de varios grupos que estamos vinculados a la actividad o al estudio. Hola, hola. Hola. Bueno, Martín, estoy vinculado con varios grupos que estamos entrando como a través de un portal galáctico a investigar las consecuencias de los emprendimientos extractivos que se producen en toda América y en el mundo, pero fundamentalmente en nuestra región. Vengo de la famosa región de la vaca muerta, así que tenemos un especial interés en tener desarrollo de estudios acerca de disruptores endocrinos. Si sabes algo, si hay producción acerca de ese conocimiento, porque casi todo vinculado al tema, que son las consecuencias orgánicas o biológicas de todos estos, este bombardeo que existe de químicos, no solamente de agroquímicos, ¿no?, de ácidos, de sales, de productos que se incorporan a la extracción de petróleo y gas y demás. Queremos tener más conocimiento, más desarrollo nacional, si sabes algo, a través de los grupos de políticas de ciencia y técnica acá en nuestro país. Sí, en principio no lo conozco, digamos, pero sí tengo fuentes a las que podría recurrir, digamos. Si me dejas algún correo electrónico, puedo censar eso en distintos espacios que hay, digamos, y ver si te pueden dar una respuesta. Bueno, considerando el horario, considerando que ambos invitados, el profesor Dr. Manfred va a estar esta tarde a las 17:40 en esta aula, y Martín sigue acompañándonos durante todo el día, así que, bueno, en los espacios que vayamos encontrando podemos seguir haciendo una consulta. Muchas gracias a todos por su presencia.